¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video vamos a estar desglosando las 5 claves importantes para que este Monterrey de Fernando Ortiz esté teniendo un desempeño bastante importante este torneo. Raza, Rayados le ganó 3-2 al equipo del Pachuca y hoy venimos a desmenuzar un poquito las claves, las razones por las cuales este Monterrey funcionó bastante bien el sábado, y a lo largo del torneo hemos estado viendo ciertos experimentos que poco a poco parecen encontrar sentido en el equipo de Fernando Ortiz. Estaré haciendo estos videos de análisis de los partidos tanto antes como después de cada partido. Así que bueno, si les gusta la idea, déjense caer con un muy buen like, una muy buena suscripción, que a mí me ayuda bastante y a ustedes no les cuesta nada y me ayudan a seguir creciendo y ahí a seguir formando una chingona comunidad, ¿no? Agradecerles por el apoyo que tuvo el último video del blog contra el Pachuca, bastante bien los números, muchísimas gracias de verdad. Y si eres nuevo en el canal, bueno, que sepas que en este canal, más que nada, blogs de los estadios, desde el estadio BBVA, los partidos de Monterrey, pero estaré metiendo estos análisis partido a partido, como digo, y un poquito más adelante quiero hablar en general, ¿no? Del fútbol mexicano, no solo de Rayados, tops del fútbol mexicano, recordar viejos equipos con grandes historias detrás, etcétera. Así que bueno, suscribirte, dejar un muy buen like. De igual forma, quiero invitarlos a apostar en OneXBet. En el canal tenemos el código 1XJavi, con el cual les van a dar el 130% adicional a su primer depósito, sin importar el monto. Si le metes 1,000 pesos, por ejemplo, te van a dar otro bono de 1,300 para que lo uses. Disfruta de los mejores momios en tus eventos deportivos favoritos, todo con responsabilidad. Y bueno, una vez haciendo este pequeño comercial, sigamos con el video. Raza, Rayados le gana 3-2 al Pachuca en un partido bastante interesante, un partido bastante ilusionante para la afición, sin duda. Vamos a analizar primero lo que fue el partido así rápidamente y luego me paso ya con lo principal del video, que son esas 5 claves que les venía mencionando anteriormente. Empezó el partido, bueno, el primero contra el segundo. Era un partido bastante interesante. El partido de la jornada se dice y no pasa nada. Y bueno, muchos estábamos ahí como con la duda. Rayados venía de empatar con el América, pero un América que fácilmente pudo golear a Rayados y que por suerte Rayados se trae un punto valioso del Estadio Azteca. Puntos bastante importantes del Pachuca, su cámara de jóvenes, y Rondón e Idrisi, esa dupla bastante productiva para los Tuzos, y un duelo ahí importante de Eric Aguirre contra Idrisi, que como digo, es un maldito jugadorazo, lo vimos de lo que es capaz, muy bueno, tiene 25-26 años, viene del Feyenoord, tiene calidad europea sin duda y jugando así es que va a regresar a Europa seguro. Y su socio Rondón, que tenía, creo que tiene 4 goles hasta el momento en el torneo, estando ahí en la tabla goleadora, a mero arriba, compadre. Entonces, como digo, habían cierto nerviosismo porque era un partido complicado, ¿no? Empezó el partido y vimos a un Rayado súper efectivo, muy bien en el dominio de balón, muy bien en la presión y demás. Y bueno, Rayados tuvo bastante el control del partido, siendo así que en los primeros minutos mete un gol que se anula por un fuera de juego que está correctamente marcado, pero Rayados ya avisaba y decías, bueno, ojito en esto. Cae el 1-0 al minuto 11, un centro de Eric Aguirre bastante bueno, güey, que como digo, Eric Aguirre es de los mejores centradores en la liga. A veces se podrá mandar cada centro que dices, vato, ¿qué hiciste? Pero las estadísticas ahí están, güey, y me gustó mucho lo que viene haciendo Eric Aguirre por esa banda, y Gallardo en esta nueva posición que le encontraron, güey, de extremo. Bueno, no nueva posición, realmente ahí empezó su carrera, pero lo está haciendo bastante bien. Mete el gol ahí súper bien al minuto 11 y pocos minutos después llega esta jugada de Rayados en la que parece que no estás viendo a Rayados, parece que estás viendo al Manchester City o al Barça de Guardiola, en la que hilan una serie de pases súper bien, encontrando siempre al hombre libre y progresando en la jugada, no solamente teniendo el balón por tenerlo, y Canales ahí hace movimientos que te hace notar que es un jugador con nivel europeo, que es un jugador que estando bien, como lo está haciendo, puede romper la liga, y lo está haciendo. En esa jugada hace un movimiento bastante bueno, hace una pared extraordinaria ahí con Berterame, y a fin de cuentas se la da a Jordi Cortizo, que se baila al arquero, lo sacó a pasear y termina, no solo al arquero, al defensa también, y termina convirtiéndose en el segundo gol de Rayados, una jugada de fútbol champán del Monterrey. Rayados siguió jugando bastante bien el primer tiempo, pero ya no cayeron más goles, y para el segundo tiempo, arrancando solo el partido, Berterame mete un trayazo que, bueno, iba a donde estaba el arquero, sí, pero es de esos goles estilo pavón que se mandaba el colombiano, que son unos riflazos que es que aunque estés ahí, necesitas tener una capacidad de reacción instantánea para poder sacarlo, porque iba súper fuerte. Y bueno, si Rayados pone el 3-0, Berterame se sacaba un poquito esa presión, porque claro, empezando por izquierda el torneo, no le encontraban bien la posición, se sentía bastante incómodo el jugador, no apoyaba bien en los recorridos porque no es un extremo, no es su posición para tenerlo ahí. Brandon Vázquez, estando en el nacimiento de su hijo, hizo que Berterame pudiera tener la oportunidad de delantero centro titular y lo hizo bastante bien, coronando el partido con un golazo, es cierto. Tuvo jugadas donde se equivocó, jugadas en las que no tienes que perdonar. Entonces, sí hay puntos buenos, hay puntos malos, pero Berterame para mí hizo un muy buen partido realmente. Aportando ese dinamismo, güey, combinándose ahí con Canales, con Gallardo, con Arteaga, bastante bien
ese juego de toque del Monterrey. Y ya después es cierto que Rayados se relaja bastante y sentías que uy, el Pachuca, como meta el acelerador, nos puede complicar un poquito la cosa. Y así fue. Rayados hizo cambios obligados en cierta parte por sobrecargas musculares y demás. Sale Eric Aguirre, sale el Corcho, que el Corcho está haciendo un torneo espectacular, güey. O sea, neta, qué bueno que se cayó lo de Villagra porque nos hubiera privado de ver a Jorge el Corcho Rodríguez en Rayados, la que tanto calificaban como opción B y que muchos Rayados decían, no, tenía que ser Villagra, siempre se nos cae la primera opción y demás. Qué bueno que pasó, porque lo que juega el Corcho es una maldita maravilla. O sea, para salir desde atrás con el balón controlado es bastante bueno. Te mete unos pases a profundidad buenísimos, güey, como con la mano, como con un guante. Esos trazos mágicos y te da muchísimas posibilidades al frente, güey. Y defiende muy bien, defiende como un perro y para mí es un jugadorazo y ha sido el jugador más destacado de Rayados en el inicio del torneo. Y al entrar Edson Gutiérrez por Eric Aguirre, la verdad es que sí se ve bastante la diferencia. Sacaron a pasear a Monty, o sea, lo pones a Edson contra Idrisi. Era un duelo bastante desequilibrado y era muy lógico que fuera a perder las mano a mano el mexicano, ¿no? El mexicano de Rayados. Y como digo, se sentía que Rayados ya no iba a todas, ya iba bajando la presión. Obviamente no puedes estar 90 minutos con una intensidad tan alta, pero creo que sí se confiaron de más y eso es algo que nos puede costar en liguillas más adelante. Ojalá que Rayados aprenda a cerrar bien los partidos porque nos cayeron 2 goles y si por ahí quedaban 10 minutos más de partido, pues hasta nos pudo empatar el Pachuca. Una vez ya hecha la recapitulación de lo que pasó en el partido, vamos con las 5 claves para que este Rayados haya tenido un funcionamiento tan bueno y esperamos que podamos seguirlo viendo de esa forma. Empezando con, como digo, el dominio del balón. Se ha visto muy marcado como Rayados quiere siempre salir jugando desde atrás con el balón controlado y esto lo vimos de la mejor forma, lo vimos en su máximo esplendor en este último partido. En este partido Rayados tuvo el 64% de la pelota, pero lo que fue el primer tiempo fue un dominio abismal, al que era el líder del torneo. Como digo, Rayados siempre fue encontrando ese tiki-taka, encontrando siempre al jugador libre, buscando siempre la mejor opción y no solo teniendo el balón por guardarlo y que pase el cronómetro y ya está. No, realmente Rayados, o sea, tuvo el balón como medio para hacer daño, no simplemente como fin. Entonces, eso es algo bastante importante. A ver, hay que aprender. Sí hemos visto a lo largo del torneo de que muchas veces Rayados se meten en problemas innecesarios por a huevo siempre querer sacar la pelota controlada, pero me parece que en este partido no fue así. Entonces, si saben controlarlo como lo hicieron y pueden seguir con esa misma línea de tener la pelota controlada, encerrar al rival y poder hacer mucho daño de esa forma, les puede ir muy bien en lo que es el torneo. Punto número 2 sería la irrupción de Eric Aguirre. Eric Aguirre, un jugador que todos querían fuera, me incluyo porque, bueno, llegó del Pachuca con mucho cartel, un jugador que fue bastante peleado por Tigres y por Chivas en los últimos años, y finalmente llegó a Monterrey con bastantes expectativas. Venía de ser un jugador bastante importante en la selección olímpica y demás. Sí es cierto que en su primer torneo, pues no estuvo mal, dices, bueno, se va adaptando y demás, pero ya en las últimas temporadas se lesionaba cada 2 por 3, un jugador que cada que entraba defendía mal, era una avenida y no le veías por dónde. Entonces decías, pues ya tiene que haber un cambio, sobre todo en esta tan famosa limpia que tanto se ha comentado. Y sí que estuvo en la lista de nombres que podían salir en este mercado, pero finalmente se queda y empieza el torneo como lateral derecho, que es su posición natural. Te puede jugar por ambas bandas, pero por derecha es por donde mejor se desempeña. Teniendo a un Estefan Medina mermado por las lesiones y que también se va viendo como su ciclo, pues poco a poco ya va llegando a su fin con Monterrey. Se apoderó de la lateral derecha y como digo, es el jugador que mejores centros pone y lo hemos visto con una ida y vuelta bastante constante y ha arrancado el torneo de una muy muy buena forma. Muchos teníamos miedo de ese duelo contra Idrisi porque es un jugador espectacular, de los mejores regateadores en la liga. Y sí, se lo llevó algunas veces, pero también lo tuvo bastante sujeto hasta un punto, ¿sabes? O sea, un jugadorazo así, claro que te va a hacer alguna, pero Eric Aguirre lo tuvo bastante bien tomada la medida y ya cuando sale Eric es cuando llega el gol de Idrisi, un golazo, claro, pero Eric le tenía bien tomada la medida, entonces Eric Aguirre sí que se está afianzando como lateral derecho titular del Monterrey y parece que Medina va a terminar siendo el banca de Eric. Del costado derecho nos vamos al costado izquierdo con Gallardo y con Arteaga. Una de las incógnitas con Rayados este torneo es que no había extremo izquierdo porque, bueno, Ponchito no es extremo y lo ponían ahí y pues no funcionaba. Joao Rojas finalmente le terminan rescindiendo el contrato y te quedaba una vacante de extranjero y un hueco importante en el extremo izquierdo. Berterame empezó como extremo del torneo, pero no es su posición. Sí es cierto que salió campeón goleador con San Luis, pero ni por el lado izquierdo y ni con las funciones habituales de un extremo. Entonces ese lado no estaba bien cubierto. Llega Arteaga y bueno, dices, ok, ¿y ahora qué va a pasar con Gallardo? Gallardo estaba lesionado, parecía que se iba a Chivas y demás cuestiones. Finalmente Gallardo se queda
y empiezan a probar esta dupla por izquierda, Gallardo con Arteaga. Arteaga siendo lateral y Gallardo como extremo, posición en la que empezó su carrera. Ya que Juan Carlos Osorio lo haya querido hacer lateral y demás cuestiones, pues ya es otra cosa, pero ahí empezó su carrera como extremo. Y de siempre, Gallardo no ha sido un jugador que destaque por su vocación defensiva especialmente. Es un buen lateral, sí, tiene muchísimo despliegue hacia adelante, tiene mucho ida y vuelta, es rápido, corpulento, buen juego aéreo y demás, pero en defensa se puede mandar alguna que otra cagada que te puede costar partidos, así nos costó el torneo pasado contra el San Luis. Entonces vimos una dupla bastante interesante en la que se entendían muy bien, recordar que ya han jugado por ahí en selección, aunque generalmente Arteaga era la opción B de Gallardo en el lateral. La banda que predominaba era realmente la izquierda y ahí esa dupla hizo lo que quiso, entonces pues parece que Rayados encontró su extremo izquierdo en Gallardo, a ver qué pasa con Berterame, pero por lo pronto, si es que te funcionó de tal manera, no veo que haya necesidad de cambiar, porque incluso, o sea, pueden intercambiarse posiciones fácilmente. En la que Arteaga suba, Gallardo tal vez se queda un poquito más atrás y lo tienes cubierto de esa forma. Pasando al cuarto punto con el medio campo, la dupla Romo-Corcho Rodríguez. Como decía hace rato, el Corcho es un maldito jugadorazo, está rompiendo la liga, lleva 3 asistencias en el inicio del torneo, las mismas asistencias que tuvo en Estudiantes, si no estoy mal, en un muy buen tiempo. No es un jugador al que se le tenga que medir por sus números ofensivos, pero es un dato que no está de más recalcarlo. Se le nota esa calidad en los pies, esos trazos largos que dejan solos a los atacantes. Lo vimos en el partido contra el América. Una jugada en la que él solito sale ahí tocando con un sombrerito mágico, se la deja Maxi, el centro queda ahí y la mete Canal. Y del otro lado tenemos a Luis Romo, un jugador que empezó de menos a más en este Rayados. No es que estuviera contenta la afición con el cambio Charlie Romo. La afición estaba muy encariñada con Charlie. Y Romo realmente no empezó muy bien su paso por Rayados, pero poco a poco se ha ido ganando ese respeto, ese cariño de la gente y lo ha hecho de muy buena forma. Es un jugador box to box súper completo. Y al lado del Corcho Rodríguez se ve bastante bien, o sea, porque tienes a un 5 nominal que defiende bien, que te reparte la pelota, que no se arruga, que físicamente es bueno y que te puede competir por arriba en algunas ocasiones. Y al lado lo tienes a Romo, que es un box to box con ida y vuelta, buena presencia física, buena presencia en el área y un muy buen despliegue hacia adelante, como digo. Entonces, para mí es una dupla súper, súper complementaria y que estando bien los dos en la media cancha de Rayados, la tienen más que bien cubierta y es algo que los hace bastante fuertes, sin duda. Y ya pasando al último punto sería que se le encontró sitio a Sergio Canales. Sergio Canales que llegó con muchísimo cartel a la Liga MX, se baja del avión, elimina a los Tigres con un penal ahí en la Leagues Cup y de ahí estuvo jugando toda la Leagues Cup sin siquiera tener pretemporada ni poderse adaptar bien del todo con Rayados. En su primer partido con Rayados, el clásico de la Leagues Cup, lo vimos revolucionadísimo, toques de primera, taquitos, encontrando bien a sus compañeros y demás cuestiones. Pasa toda la Leagues Cup, hace bastante bien el papel, se encuentra finalmente un cobrador importante de penales para Rayados y después de algunos cuantos partidos de liga se terminó lesionando, entrando a esa lista de jugadores que se lesionaron el torneo pasado con Rayados, que no fue nada corta, se lesionaron más de 15, 16, o sea, raro fue el que no se lesionó realmente. Estuvo fuera todo el torneo, regresa. Canales, un partido amistoso contra el Mazatlán, sale por precaución ahí por una pequeña molestia y demás, y ya todos los medios te vendían, no, Canales se va a perder todo el torneo, fracaso, Sergio Calambres, bla, 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 bla. Finalmente, no pasó a mayores, se perdió un partido sí por precaución, pero ya después regresa y está encontrando su sitio en el equipo de una forma espectacular. Tú ves cómo es un jugador con calidad europea y un jugador que estando bien, entendiéndose con sus compañeros, le da muchísimo tanto a Rayados como al fútbol mexicano, porque tener jugadores de esa calidad a ese nivel le beneficia a toda la liga, que la liga se haga más vistosa y que sean partidos interesantes de ver. Se le está usando muchísimo como ese 10, como ese media punta, queriendo emular el Tano, lo que hacía con Diego Valdés, pero vimos en sus primeros partidos de este torneo que no era su mejor posición. Ya después van pasando los partidos y Canales ves cómo empieza a retroceder un poquito para armar la jugada, ¿no? Y en este último partido lo vimos bastante bien compenetrado, tanto con Arteaga como con Gallardo, por ese sector izquierdo. Entonces Canales está encontrando su sitio en Rayados, lo está haciendo bastante bien, no tanto como un 10 de referencia que esté junto al delantero, sino bajando un poquito en algunas ocasiones, sí que puede estar a la altura de un 10 para cerrar las jugadas, para hacer los remates a portería y demás cuestiones, pero el hecho de que Canales retrasó un poquito, a la altura, un poquito más enfrente del contención y que cree ahí las jugadas y que él marque el tiempo del juego. Él es finalmente el clutch de Rayados. No es siempre de que tengo que tirarla ya rápido para... No, no, es el clutch. O sea, cuando tiene que hacer un pase, lo hace. Y tanto él como el Corcho, como
el mismo Cortizo están haciendo jugar muy bien al equipo y esas son las claves creativas que está teniendo Rayados. Punto honorífico para Cortizo, que hace un maldito partidazo desde la banda derecha. Mucho se venía diciendo de que no, güey, Cortizo es que no viene jugando muy bien, quién sabe qué le pasa, no suelta la bola, etcétera. Recordándonos a los pecados, por así decirlo, que cometía Rodolfo Pizarro en su etapa con Rayados, ya cuando empezó a la baja, ¿no? De que no soltaba el balón, que era muy individualista, que ponle que corría mucho y finalmente no terminaba haciendo nada. Y en este partido parte desde la banda derecha, Canales haciéndose un poquito más al costado izquierdo, entonces ya no se topaban, porque eso era algo que veíamos mucho, de que, güey, Canales y Cortizo igual y no pueden jugar juntos porque los dos se interiorizan mucho hacia el medio y finalmente se terminan estorbando, ¿no? Esta vez Canales, como digo, pasando un poquito más a este lado izquierdo, le deja para que de la derecha al medio parta Cortizo. Ya es un partido que olvídate, güey, el mejor partido que ha hecho Jordi con Rayados de lejos, o sea, ahí se está viendo muy bien la influencia del juego. Del cuadro titular a mí me gustaron cómo jugaron todos en este partido los primeros 70 minutos. Ya después fueron bajando revoluciones, pero bueno, es otra cosa. Rayados tiene que saber cerrar los partidos, el Tano tiene que saber hacer cambios correctamente. Y pues bueno, eso estaría siendo las claves para que este Monterrey esté funcionando bien, las claves que está encontrando el Tano Ortiz para que Rayados pueda encontrar su mejor versión. Ojalá que la pueda mantener para la liguilla. Y bueno, sin mucho más, este estaré haciendo el video. Y si les gustaría hacer un muy buen like, una muy buena suscripción. Y nos vemos en el siguiente partido. Rayados se va a enfrentar con Telecomunicaciones. Les dejo la previa por aquí en la esquinita para que vayan y la chequen. Los invito a suscribirse, como digo. Y pues nada, yo creo que está haciendo todo, güey. Pásenla bien, cuídense y nos vemos en futuros videos. Sobres. Chao.